Bienvenidos a Jóvenes y el Derecho. El día de hoy hablaremos de militarización y masacres en México. Bienvenidos a un nuevo programa de Jóvenes y el Derecho sobre este tema que vamos a abordar el día de hoy, que será la militarización y las últimas masacres en México que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. El día de hoy nos acompaña Carlota Ramos López Duplán y Sergio Treviño Barrios, que les voy a pedir de manera muy breve que me digan en tres puntos que me digan cuáles son o cómo sería su currículum y tal vez un hobby que tengan el día de hoy. Yo empiezo. Carlota, Muy bien. por favor. Yo soy Carlota Ramos, soy una abogada egresada de la UNAM, soy feminista, trabajo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estoy enfocándome en temas de desigualdad social, combate a la pobreza y en general en sociología. Y un hobby mío muy grande es bailar. Súper, Carlota. Sergio, por favor. Gracias, Adrián. Pues yo también soy abogado de la UNAM, de hecho de la misma generación que Carlota. Actualmente soy coordinador del área de Derecho en la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Yo me enfoco en derechos de las personas con discapacidad, personas migrantes, género y educación en derechos humanos, ¿no? Y un hobby que, bueno, siempre ha sido en mi vida, pues es leer, ¿no? Qué bueno, Sergio. Bien, pues antes de empezar quisiera agradecerles evidentemente a Salvador Mejía que nos comparte y nos abre este espacio para poder debatir sobre estos temas y sobre todo a nuestra presidenta Claudia Huén, que obviamente este tipo de espacios me parece importantísimo generar este tipo de debates. Hablando sobre el tema de militarización, que es lo que quiero escucharlos desde el punto de vista tanto ciudadano como abogada y abogado, que creo que es un tema interesantísimo que ha venido abordando mucha crítica por parte de la mayoría de la población, si es que no me equivoco, pero también muchos defienden este tipo de circunstancias del tema de militarización. Partiendo de esta idea, y para las personas que nos puedan escuchar, que seguramente o tal vez este tema pudiese ser un poquito novedoso, ¿no? Tampoco es como que todos sepamos en la situación en la que nos encontramos. Quisiera saber el punto de vista de qué es la militarización, ¿sí?, para ambos, y la postura de ustedes respecto de lo que ha existido a partir de obviamente las reformas en tema de seguridad nacional. Empezamos contigo, Carlota. Claro que sí, creo que es muy importante antes de empezar cualquier plática definir los temas, ¿no? Y para definir la militarización, desde mi punto de vista y de lo que he logrado un poco entender, es que las Fuerzas Armadas ocupen lugares que le corresponden a la sociedad civil, ¿no? O a los civiles, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, eso es militarizar al país, implica que las Fuerzas Armadas tomen lugares fuera de los cuarteles. Entonces, citando un poco el artículo 129 constitucional, que quiero empezar un poco por ahí, que va a abordar un poco mi punto de vista, es que las Fuerzas Armadas deben, en tiempos de paz, deben de estar en los cuarteles, ¿no? Eso es algo que a mí me parece importante entender, porque constitucionalmente hablando, que las Fuerzas Armadas salgan a ocupar espacios que no les corresponde, ya es problemático desde un punto jurídico y constitucional, ¿no? Ahora, a lato sensu, yo creo, a mí me parece que la militarización, por más que tenga, como viéndolo abstractamente, tiene una razón de ser muy lógica, ¿no? Es que tenemos un problema de seguridad muy fuerte. Y eso lo entendemos como ciudadanos que nos han asaltado, que nos han robado, que nos da miedo salir en la calle en la noche, ¿no? Eso lo podemos entender, pero lo que hay que analizar es cuál ha sido el impacto de militarizar este país, cuál ha sido el impacto de que la Fuerza Armada esté en las calles. ¿Realmente se han conseguido esos fines? ¿Realmente se han cumplido con esos objetivos o no? Y a mi parecer, claramente no.
Lo vemos desde los índices de pobreza que han incrementado en los últimos 15 años, porque lo podemos analizar desde el 94, ¿no? que empezó un poco la militarización, pero vamos a pensarlo en términos un poco más recientes. 2006, Calderón entra, dice, órale, con todo, guerra contra el narco, ¿no? Órale, va. Y desde ese momento vemos como presidente tras presidente, es decir, Peña Nieto y luego López Obrador han querido regresar a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles, y han logrado exactamente lo contrario. Cada vez más vemos cómo agentes de las Fuerzas Armadas hay más. Hoy en día la Guardia Nacional, que por más que se supone que es una institución civil, está compuesta por un porcentaje altísimo de Fuerza Armada. O sea, entre 30 y 60 mil de los agentes de la Guardia Nacional son ex agentes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Son ex militares. Y hoy tenemos a 100,000 ex militares en las calles. Ok, bien. Partiendo de este tema, a ver, me retomo y te pregunto a ti, Sergio. Carlota trae la postura y tiene la postura de que los militares deben estar dentro de los cuarteles en tiempo de paz, en atención a la situación que lo marca la Constitución. ¿Tú qué opinas, Sergio? No es por querer estar de acuerdo con Carlota, pero sí estoy de acuerdo con Carlota. No solo desde la perspectiva en la que Carlota lo comenta, de las disposiciones constitucionales en las cuales las Fuerzas Armadas tendrían que estar dentro de los cuarteles en tiempo de paz, sino también desde la perspectiva que propiamente la práctica de las Fuerzas Armadas y pues de cualquier cuerpo castrense tiene un objetivo claro, y en principio no es la seguridad pública, es la guerra, ¿no? Eso es una diferenciación muy importante, porque además dentro de los contextos de la formación de cuerpos para la guerra y de la guerra misma, pues tenemos una serie de situaciones en donde hay un alto nivel de discrecionalidad, y la discrecionalidad deriva en un alto nivel de arbitrariedades, ¿no? Estas arbitrariedades en conjunto terminarían en violaciones también constitucionales, pero de otro precepto, que sería la imposibilidad de restringir algunos derechos humanos en cualquier momento, ¿no? Y el hecho de que existan cuerpos castrenses, que existan las Fuerzas Armadas en las calles, que estén realizando labores que no les corresponden, pues sí deriva en violaciones sistemáticas a derechos humanos. Okay. ¿Hay efectividad en la presencia de cuerpos del tema militar en la sociedad, Carlota? No, a mí me parece que no. A mí me parece que de hecho cumple con el objetivo contrario. O sea, se está logrando lo contrario. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace unas semanas lo que pasó en Jerez, Zacatecas. Que esto tiene que ver un poco con lo que decía Sergio de la violación a los derechos humanos, que eso es algo que vemos muy fuerte. ¿Por qué? Porque no son personas que están entrenadas para proteger a los ciudadanos, son personas que están entrenadas para acabar con un enemigo, ¿no? Que es justamente lo contrario de lo que están entrenados los policías, tanto municipales como estatales como a nivel federal, ¿no? Ahora, los ciudadanos tenemos todavía un índice como del 66% de confianza en la Fuerza Armada, y por eso es que podríamos decir es que sí es efectivo, porque nos sentimos protegidos porque estén afuera de los cuarteles, ¿no? Porque órale, vamos a ponerlos a que protejan a la ciudadanía. Entonces dices, sí me siento más protegido que por la policía municipal, por ejemplo, ¿no? Que decimos, no, es que muchos temas de corrupción y de que no cumplen con sus funciones, mucho porque no están capacitados. Entonces yo no creo que sean efectivos porque, por ejemplo, retomando lo que pasó en Jerez, Zacatecas, que literalmente los militares acompañaron a los civiles a abandonar Jerez. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada ya no los quería ahí. Porque literalmente son desplazados. ¿Y qué hicieron los militares? Ven, yo te llevo, yo te voy a desplazar, te ayudo a que te desplaces. No, pues muchas gracias, justamente eso es lo que quería que hicieras. Ese fue lo que tenías que tú hacer, ¿no? Y uno de los problemas de violaciones a derechos humanos más grandes que se provocan con la militarización son los desplazamientos. Porque además lo que no nos damos cuenta es que desplazamos a las personas más vulnerables de este país. A las comunidades indígenas que no solo son desplazadas por la delincuencia organizada, pero ahora también por culpa de que los militares están en las calles, ¿no? Entonces, este a mí se me hace que es uno de los temas más importantes que tenemos que tener en mente cuando hablamos de militarización, ¿no? No todo pasa como en la Ciudad de México, en donde los militares los ves poco. Hay que entender lo que pasa en las partes, en los municipios más vulnerables, más pobres y sobre todo más violentos. Ok, bien. Los militares, con esta última participación,
¿Los militares desplazan? ¿Sí o no? Y si crees que el Estado ha fallado en el tema de seguridad. Ya nos decía Carlos, a ver, hay un tema de seguridad que posiblemente esté legitimando la presencia de los militares. Yo creo que evidentemente hay un momento en el cual la seguridad civil, los cuerpos civiles han generado tal vez desconfianza y los militares no. Los militares, como decía, tal vez tenemos un poco más de presencia de los militares dentro de nuestra confianza como ciudadanos. Pero te pregunto, ¿ha fallado el Estado mexicano? ¿No ha fallado? ¿Los militares han desplazado o no han desplazado? ¿Han tenido por lo menos una efectividad los militares en la sociedad? Sergio. Ok, voy a responder como en ráfaga tus preguntas. Sí, evidentemente el Estado mexicano ha fallado en materia de seguridad pública, ¿no? Y pues, esto ni siquiera necesita como mayor comprobación que el hecho de que es totalmente un hecho notorio. Necesitas solo abrir un periódico, un portal de internet de noticias para darte cuenta que al menos una vez por semana va a haber un tema de seguridad pública muy grave, ¿no? Entonces sí, ha fallado, ¿no? Okay. ¿La militarización ha sido efectiva? No, me parece que, como dijo Carlota, pues no. Y pondría aquí un tema en la mesa. Justo una de las cosas que también estaba revisando eran los índices de confianza en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y una de las cosas que pongo en la mesa es mi experiencia particular. Y la pongo desde pues mi lugar de enunciación, ¿no? Yo soy originario de Tamaulipas, viví de hecho también en Chihuahua, y puedo muy honestamente decir que pues, si a mí me ponen enfrente a un militar con un arma larga, pues yo confianza no siento, yo siento miedo. Okay. Siento miedo desde la perspectiva, desde una perspectiva muy clara. Por un lado la formación y el entrenamiento que reciben las personas que están en las Fuerzas Armadas, y por el otro lado pues las líneas tenues dentro del uso de la fuerza, ¿no? Y entre si es uso letal o si no es uso letal, o si me van a preguntar primero, o si preguntándome primero no voy a recibir cierto castigo o represalia porque ellos no reciban las respuestas que buscan, ¿no? Dicho eso, pues creo que también tenemos un problema con los cuerpos de seguridad pública, es decir, con los policías, ¿no? Y eso puede en algún momento estar legitimando que la idea de que la seguridad pública tendría que estar siendo ayudada por las Fuerzas Armadas, ¿no? Aquí entramos a un problema y que creo que es una cuestión súper interesante, y los ejemplos más concretos quizás serían en relación a las protestas sociales y a las marchas, ¿no? Generalmente desde el derecho de la reunión y el derecho a la protesta social se le atribuye un adjetivo que es el de pacífico, ¿no? La noción de pacífico es aquello que va a permitir o no al Estado el uso legítimo de la fuerza, en tanto que si una reunión o una manifestación, una protesta no es pacífica, sino es considerada como violenta, pues entrarán elementos de seguridad pública, ¿no? O en todo caso, como ya ha sucedido, elementos de Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con esto? Pues una cuestión importante, ¿no? El escalamiento del conflicto. La mera presencia y por eso puse el ejemplo de yo no me siento seguro frente a un militar, pero la mera presencia de Fuerzas Armadas o de elementos policiales en sí mismo ya podría estar constituyendo un uso de la fuerza del Estado, ¿no? El solo hecho de que estén ahí ya es tenso. Eso no necesariamente, y bueno, diría desde mi postura, que eso no ayuda a la seguridad pública, ¿no? Y en relación con el tema del orden público. Entonces, esta idea de que las Fuerzas Armadas o que los cuerpos de seguridad pública pueden estar y desplegar su fuerza y hacer uso de la fuerza del Estado por el orden público, también se puede invertir en el sentido de que por el mismo orden público tú deberías de estar maximizando el ejercicio de los derechos humanos de las personas. Y eso incluyen cosas que limitarían las arbitrariedades de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones, como el no ser molestado en mi persona, no ser molestado en mi domicilio, no ser molestado en mis cosas, que no me desaparezcan, caray, que no me maten por estar caminando y porque me preguntó algo un militar y no supe la respuesta. Okay. ¿Puedo contestar rapidísimo a eso? Adelante, Carlota. No realmente es una réplica, porque sí, desafortunadamente estamos de acuerdo, entonces no va a ver así denso el debate,
Pero justamente creo que una de las cosas más rescatables del caso de Atenco contra México es el chilling effect, el efecto inhibitorio o disuasorio que provoca que las Fuerzas Armadas entren a las manifestaciones pacíficas, que fue justo lo que pasó. Se llevaron a 11 mujeres en el proceso de la detención, no solo las violaron y las torturaron sexualmente y de diversas formas, pero además las mantuvieron detenidas muchísimo tiempo, nada de debido proceso, nada de nada, que eso es parte del problema de militarizar, que no entienden que existe un proceso, no entienden los militares que se tiene que cumplir con una serie de reglas y lineamientos. Entonces, ¿qué es el chilling effect? Yo ya no voy a querer salir a manifestarme si me pones a la Guardia Nacional al lado y que si les caí mal, me vieron feo, sienten que los vi feo, me van a venir a detener. Y justo, ¿qué crees? Pues chance y te desaparecen, ¿no? O sea, que ese es lo grave, que no tenemos nada de certeza jurídica respecto de qué nos puede pasar cuando nos detiene una persona militar, ¿no? Y por otro, nada más respondiendo a este tema que decías de la confianza, ¿no? Que en un ámbito individual estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Claro que te genera miedo, obvio, o sea, pero también ver a los policías también genera miedo, como no, ya me van a querer chingar aquí, ya sabes, o sea, no, pero yo creo que la confianza a la que se refieren, como los índices que yo vi, que este 66%, es más como una confianza de combate a la inseguridad, ¿no? O sea, poder depositar tu confianza de que ellos van a acabar con el narco. Y yo personalmente, a raíz de un análisis de estos últimos 15 años, 16 años, por supuesto que ya no lo crees, ¿no? Ya es muy grave lo que ha pasado y ya justo se ha comprobado una y otra vez que los militares no solo no están capacitados para lidiar con esto, pero no es la forma de lidiar con esto. Ok, bien. Quiero poner sobre la mesa la siguiente cuestión. Creo que los dos tienen un punto de vista similar. Bien. Más, yo creo que enfocado un poco a ti, Carlota, por el tema de donde trabajas y donde vienes. Mi pregunta es, ¿el problema son los militares o quién realmente tiene el problema? ¿Por qué lo planteo así? Si nos vamos nos remontamos a la historia de cómo es que ha surgido todo este problema, tal vez nos podríamos quedar en el 96, cuando se hizo la norma que se expidió, en donde hubo la primera participación de militares en el tema de seguridad. Ahí se vino haciendo diversas impugnaciones a través obviamente de los recursos que llegaron a la corte, y que en la corte dijeron, bueno, vamos a hacer un tipo de tesis, y ahí como que le ponemos que no es inconstitucional el hecho de que estén presentes porque son tema de auxiliares de la seguridad. La propia Suprema Corte lo dijo, dice, bueno, no te preocupes, no nos metamos ahí. Y esto ha sido tomado a partir y a raíz en el 2006 con Calderón y con los demás presidentes. ¿Por qué? Porque al final del día, ustedes coincidirán, el hecho de que las Fuerzas Armadas estén desplegando actividades que le corresponden a cuerpos civiles es inconstitucional, me parece, desde mi punto de vista. Me parece, ¿por qué? Porque no está regulado. ¿Está regulado para qué? Para que estén justo en tiempos de paz ahí resguardados. Ahora, entonces, ¿es únicamente responsable tal vez el discurso político, o también tiene responsabilidad instituciones como la Suprema Corte, instituciones como Secretaría de Gobierno, instituciones como Secretaría de Seguridad Pública? Carlota. Aquí creo que hay que tener muy claro que un problema fuerte de la militarización es que nos regimos bajo la división de poderes, ¿no? Entonces, por más que la Suprema Corte pueda decir o no decir algo, al final del día, las Fuerzas Armadas son una facultad exclusiva del Ejecutivo. Por eso, por ejemplo, el acuerdo del 8 de mayo de 2020 es tan problemático. Porque dice, ay, no, mira, padrísimo, te creamos una Guardia Nacional que es civil. Entonces tú no te preocupes, esto no estamos militarizando, te lo prometo que no. Pero ¿qué crees? Para coadyuvar, para auxiliarles, vamos a dejar que las Fuerzas Armadas adicionales, porque además quiero destacar esto que es muy importante, un porcentaje muy alto de la Guardia Nacional sí son ex elementos militares, ¿no? Y eso es gravísimo, porque, ¿por qué? Por la formación que tienen. Lo que es muy rescatable de justo los elementos policíacos es las capacitaciones y la formación que les dieron, no solo en materia de derechos humanos, pero también a nivel local. ¿Por qué ha fallado, en mi perspectiva, por qué ha fallado tanto la militarización? Porque los militares no tienen idea de cuál es el problema real en cada uno de los municipios, ¿no? En cambio, si tú fortaleces las policías
locales y municipales, les das la oportunidad de que combatan problemas muy específicos. Y los militares no van a ser como, pum, 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 todos ustedes son enemigos, bye, bye. Y ya, chance te desaparecimos, chance no, pero mínimo vamos a generar violencia aquí para educarte. Y así no puede resolverse la violencia, bajo ninguna circunstancia. Y ahora, contestando a tu pregunta, creo que sí definitivamente hay una responsabilidad enorme, por supuesto. Pues, ¿quién es responsable de esto? Pues el único e inigualable presidente de la República, ¿no? Por supuesto que sí, pero también claro que tiene que ver que el Congreso pase leyes que sustentan lo dicho por el presidente, ¿no? Entonces sí, hay como una consecución de los hechos que generan responsabilidad, pero definitivamente esto es una facultad exclusiva del Ejecutivo y se tiene que responsabilizar al Ejecutivo. Problema estructural. ¿Cómo lo ves tú? Aquí sí vamos a diferir un poco. Bueno, o sea, coincido al menos en la parte de que sí es una facultad exclusiva del Ejecutivo, ¿no? Añadiría efectivamente también el Poder Legislativo y al menos, pues, o sea, con mucha claridad lo diría, dentro de este sexenio, pues tenemos Ley Nacional del Registro de Detenciones, Ley Nacional del Uso de la Fuerza, Ley de la Guardia Nacional, ¿no? Al menos estas tres leyes en donde pues nos movemos en áreas un poquito grises respecto del uso de la fuerza del Estado, respecto de la actuación de las Fuerzas Armadas, y pues ahí no solo el Ejecutivo el que está metido, sino también el Poder Legislativo, ¿no? Que bueno, en consonancia como ha funcionado nuestro país pues, casi siempre, pues también la idea de que el Ejecutivo partidariamente tiene una mayoría dentro de las cámaras, ¿no? Entonces, diría sí, ciertamente hay un tema estructural aquí, no quitaría tampoco de un lado el hecho de que me parecería que en lo fáctico las Fuerzas Armadas por las Fuerzas Armadas tienen poder, ¿no? Y eso lo diría tan claro como el diferencial de poder que tiene una persona que está armada frente a una que no está armada, así de fácil, ¿no? Y eso considerando que no es solo una persona armada, sino es un grupo entrenado armado, ¿no? Entonces, prácticamente me parece que las Fuerzas Armadas tienen poder. Lo que añadiría, y que, bueno, pues desde perspectivas distintas, es como de, no estoy tan seguro de que la Corte tenga responsabilidades o no dentro de esta situación electoral. Lo que sí tiene es una carga respecto de la determinación de constitucionalidad o no del uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, ¿no? Que esto sea sencillo, no lo creo, y que incluso las mismas leyes e incluso los diseños de los procesos jurisdiccionales y los procesos que se llevan en la Corte permitan que se resuelva tan fácilmente, tampoco lo creo, ¿no? Negar incluso un poco la noción de la Corte como tribunal constitucional, pero al mismo tiempo como un tribunal constitucional que en algunas decisiones como en estas van a afectar la política pública, van a generar cuestiones que son propiamente políticas, que van a incidir dentro de actuares del Poder Ejecutivo, pues también sería ser un poco ingenuo, ¿no? Entonces, claro, creo que la Corte sí tiene un papel importante dentro de esto, pero también creo que el papel de la Corte no es fácil. Sí, opino que la Corte tiene un tema complicado. Entonces, para este tema y para ir concluyendo, los militares son necesarios y necesarios en el tema de seguridad, hablando de temas de seguridad interna, ¿no? Seguridad nacional, que es la que le marcan con ese famoso palabra de decir, bueno, tal vez seguridad nacional sí da para que estén cuerpos militares dentro de la población. ¿Son malos? ¿No son malos? Me parece a mí, desde mi punto de vista, que tampoco pudiésemos llegar a decir que toda la actuación ha sido mala, ¿sí? Pero tenemos ahí la posibilidad de las determinaciones de la Corte Interamericana, han sido extensas, las más importantes, Atenco, que fue la última, si no mal recuerdo, que es la que se determinó, que hoy justo hace rato lo comentabas, y el tema de Álvarez contra México, que fue la que determinó justo cuáles son los lineamientos que se debe de llevar a cabo dentro de una Guardia Nacional como cuerpo militar. Conclusiones, ¿crees que es bueno o no es bueno? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu opinión con relación a todo esto?
Definitivamente estoy de acuerdo contigo, jamás podríamos generalizar que cada elemento de las Fuerzas Armadas es malo, por supuesto que no, igual que nunca podríamos generalizar que todas las personas que son policías son corruptas, ¿no? O sea, nunca hay que caer en esas generalizaciones. Creo que son indispensables para que un Estado de Derecho funcione. Tiene que existir una Fuerza Armada, pero tiene que existir una Fuerza Armada con la finalidad de proteger, sí, el Estado de Derecho. Porque es que bajo este argumento de hay que proteger la seguridad nacional, es como los gringos, por ejemplo, se han escudado en violar los derechos de absolutamente todo el mundo, ni siquiera solo de los ciudadanos gringos, los nuestros, los tuyos, los de todo el mundo. Entonces justo creo que ese tema y la arbitrariedad de la que hablaba Sergio al principio, de que de darle tanto poder a los militares es peligroso. Y lo podemos ver, por ejemplo, con lo que está pasando en las aduanas. El comercio exterior ahorita constituye el 65% del PIB. Entonces llegan elementos de las Fuerzas Armadas y se ponen en los rangos más altos. ¿Y qué crees? No tienen ni medio conocimiento técnico de cómo funciona el comercio exterior, de cómo funcionan las aduanas. Entonces, ¿qué pasa? Se retrasan los procesos, se empiezan a corromper las situaciones, porque es como, híjole, no, por favor, ya dame la mercancía, te doy una lana, pero ya suéltala, pero es que no están entendiendo qué está pasando. O sea, se vuelve muy complicado tener a elementos de la Fuerza Armada ejerciendo labores que no les corresponden y para lo cual no están capacitados. Tenemos que institucionalizar este país. Tenemos que darle la legitimidad a las instituciones, pero no a los militares, sin dejar de lado que son importantes para resguardar, obviamente, el Estado de Derecho, pero en su debida proporción, no dándoles tanto poder. Ok, bien, Carlota. ¿Qué opinas, Sergio? Con este tema de no darles tanto poder, yo creo que habría un tema ahí tal vez a coincidir, pero ¿qué opinas? Si no es los militares, tenemos instituciones, sí, pero realmente también esas instituciones nos podrían dar y nos podrían abarcar a generar una mejor o evitar violaciones de derechos humanos. Fíjate que ahí me parece interesante la pregunta, porque luego es como, pareciera como dilema o falso dilema, ¿no? De el hecho de no tenemos instituciones suficientemente fuertes para poder hacer cosas como la vacunación colectiva contra el COVID-19, entonces que lo haga el ejército, ¿no? Y ya es como de, oye, pues si ese es el tema, pues dale menos presupuesto a las Fuerzas Armadas y dale más presupuesto a la Secretaría de Salud para lo que sea que tú estás pensando que las Fuerzas Armadas deberían de estar haciendo, ¿no? Consideración sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas que han tenido en los últimos años, ¿no? Si el problema es un problema de que las instituciones públicas de nuestro país son fuertes o son débiles, pues ese es un tema, ¿no? Pero la respuesta nunca debería de ser utilizar un cuerpo un cuerpo castrense, un cuerpo de Fuerzas Armadas, del cual se sabe, se ha registrado, se han llevado casos a la Corte Interamericana, se han llevado casos dentro del mismo país de violaciones a derechos humanos sistemáticas, ¿no? Pues ¿por qué la decisión frente a la debilidad institucional del Estado es recurrir a medios que puedan terminar en violaciones de derechos humanos? ¿Por qué no la decisión es asigna mayor presupuesto, capacita a las instituciones que ya existen, cambia de instituciones si consideras que se tienen que cambiar de instituciones, para que las instituciones que verdaderamente se tendrían que dedicar para las funciones que poco a poco la Guardia Nacional, bueno, también la Guardia Nacional en materia de migración, por ejemplo, las Fuerzas Armadas han ido ocupando, ¿por qué no lo haces eso con las instituciones públicas que ya existen o creas nuevas, ¿no? Y me puedes decir como de que pues es que no hay dinero. Pues saca el dinero que le estás dando de más a las Fuerzas Armadas, ¿no? Recortar presupuesto. Recortas presupuesto, claro, porque si estás dando presupuesto a las Fuerzas Armadas, y entonces, pues, claro, porque están teniendo más actividades, pues regresa ese presupuesto a los rubros que corresponderían y fortalece las instituciones del Estado, ¿no? No las debilites en favor de un cuerpo que no necesariamente está capacitado o que no necesariamente respeta derechos humanos, ¿no? Ok, bien. Por último, retos y panoramas en derechos humanos y militarización. ¿Qué opinas, Carlota? Pues mucha gente considera que ya que están militarizando el país, o sea, ya que hay como toda una teoría de que si ya están las Fuerzas Armadas en la calle, entonces ahora hay que capacitarlos, ¿no? Y yo digo, sí, ok, es una muy buena estrategia. El problema es que
el desempeñar esa labor, o sea, que se lleve a cabo realmente, no solo es muy complicado, pero va a tardar mucho. Es un tema de educar. Y la educación, definitivamente, como lo hemos comprobado en los últimos 100 años, no es un tema de un sexenio, ¿no? El punto es, justo como dice Sergio, institucionalizar y fortalecer los cuerpos que sí funcionan y los que son civiles. Entonces, creo que un reto sí es desmilitarizar al país. O sea, un reto fuerte es ir quitando poco a poco, porque a mí lo que me conflictúa justo del acuerdo del 11 de mayo de 2020 es que dice López Obrador, no se preocupen, vamos a ir progresivamente metiendo a los elementos a los cuarteles. En marzo ya no va a haber ninguno. Es como si en marzo de 2024 ya no va a haber ninguno. Sí, pues ya no vas a esto, o sea, ya no funcionó en nada, ya no lograste nada. O sea, de entre los retos es sí desmilitarizar, pero realmente hacerlo. Okay. ¿Capacitar o no capacitar? Es una muy buena pregunta. A ver, diría, hay un problema con la capacitación y es que la capacitación en materia de derechos humanos en las instituciones públicas en realidad sí existe. Y al mismo tiempo de que existen las violaciones por parte de las instituciones públicas en materia de derechos humanos. Una cosa que sería como muy clara e importante decir es que muchas de esas capacitaciones implican el estar sentado frente a una computadora leyendo cosas de derechos humanos y muy probablemente, diría, muchas personas, incluyendo dentro de las Fuerzas Armadas, saben de derechos humanos. Y eso no implica que en el momento en el que tú estás enfrente siguiendo una orden o no siguiendo una orden, pero en el ejercicio de tus funciones vayas a respetar derechos humanos, ¿no? No estoy diciendo que no se haga la capacitación, solo estoy diciendo que no sería posible la capacitación con solo la capacitación. ¿Qué necesitas de entrada además de la capacitación? Mecanismos de control y de verificación, ¿no? Que de hecho son cosas que también aborda la Corte Interamericana en las sentencias en donde intervienen problemas con militares, ¿no? ¿Por qué mecanismos de control y de verificación? Porque pues al final del día necesitas saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso entramos en un problema en cuanto que cuando alguien intenta hacer acceso a la información de registros de actividades o acciones de las Fuerzas Armadas, se topan con información reservada, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a controlar y verificar que efectivamente las Fuerzas Armadas, en este caso, estén ejerciendo sus funciones sin violar derechos humanos? ¿Cómo vas a controlar que eso esté sucediendo de esa manera? Y contestando un poco la pregunta que no me hiciste, pero le hiciste a Carlota, es eso, ¿no? O sea, esos son los retos que yo considero que están de frente de la militarización y los derechos humanos. De entrada diría, queremos un verdadero régimen constitucional y de derechos humanos, hay que regresar al ejército a los cuarteles. Así de fácil. ¿Por qué? Porque el ejército no es un cuerpo ni una institución que esté destinada para hacer labor de calle, así de fácil, ¿no? Los niveles de discrecionalidad, la falta de transparencia, las arbitrariedades a las que te puedas enfrentar son claras y son complejas, ¿no? Hay que regresarlos a los cuarteles, hay que fortalecer las otras instituciones del Estado y hay que tener mecanismos de control y de verificación del actuar del Estado. Ok, bien, para ya concluir esto, 3 puntos que ustedes destacarían. ¿Hay efectividad, sí o no, de las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia, evidentemente, de derechos humanos? Carlota. Sí hay una efectividad, porque hoy en día tenemos conciencia de cómo se tienen que aplicar este tipo de cosas, ¿no? Hoy en día, justamente, los altos mandos saben que así tiene que funcionar. El problema es transitarlo y que los elementos sí lo apliquen, ¿no? Entonces sí, creo que hay, no, o sea, podríamos decir que sí funciona siempre y cuando lo apliquen. El problema es que no lo aplican, no solo porque no, o sea, ellos no están formados bajo estas instituciones, pero porque además es muy complicado que todas estas reparaciones de las cuales habla la Corte Interamericana se apliquen directamente ante estas violaciones. Súper. ¿Hay o no hay efectividad? Muy breve. Pues más o menos, la verdad. Creo que es complejo, creo que la dificultad respecto de las ejecuciones de las sentencias de la Corte Interamericana hace también con un problema de vinculatoriedad. Pues no sé si necesariamente, como dijo Carlota, todas las personas que estén involucradas dentro de las sentencias, pues realmente lo sepan, lo tengan en conciencia
O sea, una cosa que sí diría que como de efectividad es como de, pues bueno, está en la boca de muchas personas, ¿no? De muchas personas, pero eso no quiere decir, sobre todo en cuerpos en donde la estructura es jerárquica y que además también pueden gozar de acuerdos delegatorios de funciones, pues que se rompan algunas cadenas incluso de información y de conocimiento de cuáles son sus responsabilidades, no solo dentro del orden constitucional mexicano, sino también a nivel internacional. Súper. Pues muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Me parece que no se generó tanto debate, pero es complicado este tema. Es complicado este tema. No creo que haya muchos adeptos, evidentemente lo sabrán, pero ya nos veremos en los siguientes debates. Les agradezco mucho su tiempo, su oportunidad, les agradecemos mucho. Síganos en las redes sociales de La Barra, en Twitter, Facebook, YouTube, y nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ti.